Bueno, muy bien. Ahí está, hermanos. Vamos a orar. Vamos a orar, hermanos, y vamos a continuar. Oramos, hermanos. Padre, te damos gracias por este día, por lo bueno que eres, por la gran bendición que tú nos das de ser tus hijos, Señor. Gracias te doy, Padre, por este tiempo que podemos pasar, Dios, aunque sea por este medio. Padre, podemos ver a nuestros hermanos. Querido Dios, te rogamos que tú bendigas este tiempo, Dios, y bendigas la enseñanza. Padre, obra y edifica tu pueblo, tu iglesia, guarda cada uno, Dios, donde estén en sus casas, Padre, a los niños, a los jóvenes, Padre, Señor, por favor, dejamos en tus manos, querido Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, nada más les voy a pedir ahora si pueden desconectar su micrófono para que no haya mucha interferencia cada uno. ¿Cómo se desconecta? ¿O cómo lo conectaron acá? Sí, ahí está. Encontramos una forma de hacerlo de acá. Ya lo saben. ¡Qué ayuda! Muy bien, hermanos. Bueno, vamos a comenzar con nuestro estudio. ¿Vos querés estar aquí o querés estar allá sentado? ¿Quieres sentar? Si querés, puedes sentarte. Vamos a ir, hermanos, rápidamente al estudio que tenemos. ¿Vea? Y como vieron, estábamos viendo el domingo pasado algo acerca de los distintivos bautistas. Y vamos a continuar, hermanos, viendo este tema. Y algo, hermanos, que vimos, ¿vea? Es que es sumamente importante entender, qué son los distintivos, algo que distingue, algo que distingue a los cristianos bautistas, hermanos, de todas las demás denominaciones. Entonces, por ejemplo, cada una tiene su denominación, por ejemplo, tú hablas, por ejemplo, los testigos, sabes qué doctrina ellos tienen, hablas de los mormones, tú sabes qué doctrina tienen, o pentecostal, sabe uno qué doctrina tiene, pero cuando hablas de los bautistas, tenemos que entender también qué es lo que nos distingue a nosotros, por qué nos llamamos bautistas, hermano. Ahora, como mencionamos, cada uno le pone denominación a su religión, o a la denominación que sea. Entonces, pero tenemos que entender nosotros de dónde viene, o cómo podemos nosotros mirar en la Biblia, si es de la Biblia que viene, hermanos, esa palabra, o por qué surgió, Entonces, yo quiero que veamos, hermanos, rápidamente, vamos a estar viendo acerca de este tema, y vamos a ver este tema, hermanos, por qué, un tema que tiene, por qué usted debe ser bautista, ¿por qué usted debe ser bautista? Y vamos a ver, hermanos, por qué los bautistas tienen un nombre honorable. ¿Por qué los bautistas tienen un nombre honorable? Como vemos, hermanos, la palabra de Dios nos menciona allá en Proverbios capítulo 22, versículo 1. Proverbios 22, versículo 1. Dice ahí la palabra del Señor. Dice, de más, dice, estima es el buen nombre, dice que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Dice, de más estima es el buen nombre, dice que las muchas riquezas. El buen nombre, hermanos, dice, es de más estima. Ahora, como menciono, tenemos que ir viendo paso a paso nosotros, hermanos, que bautista es un nombre bíblico, es un nombre bíblico, porque realmente la Biblia se menciona 15 veces en el Nuevo Testamento, la palabra bautista, y hace referencia a Juan el Bautista, a Juan el Bautista. Allí en Mateo capítulo 3, vamos a ver ahí en el versículo 1. Voy a tratar de terminar esta parte, por lo menos en el tiempo que nos resta,
Dice ahí la palabra del Señor, vea, en Mateo capítulo 3, versículo 1. Dice la Biblia, en aquellos días, dice, vino Juan, dice el Bautista, dice Juan el Bautista, dice, predicando en el desierto de Judea. ¿Verdad? Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista. Ahora tenemos que entender, hermanos, que a Juan no era un apellido el que él tenía, ¿verdad? Ese no era su apellido en realidad. A él desde un principio se le llamó Juan el Bautista, ¿verdad? Y entonces vamos a ir viendo por qué se le llamó Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces, como vemos aquí la primera vez que menciona la Biblia, ¿verdad? Se mencionó Juan, dice, el Bautista vino predicando, dice, ¿verdad?, en el desierto de Judea. Entonces, vemos también, hermanos, ¿verdad?, que Juan fue llamado un bautista, ¿verdad?, antes de haber bautizado a nadie, ¿verdad? Antes ya tenía ese nombre, el Bautista, ¿verdad? Entonces vemos ahí, ¿verdad?, también es un nombre dado por Dios, ¿verdad?, a él, ¿verdad?, que mismo la palabra de Dios nos menciona, ¿no? Juan el Bautista es un nombre que Dios mismo le dio, ¿verdad?, a Juan, ¿verdad? Y vemos que también, hermanos, ¿verdad?, Cristo honró, ¿verdad?, a Juan el Bautista. Ahí en Mateo capítulo 11, estamos en el mismo libro, ¿verdad? Mateo 11, versículo 11. Dice así, hermanos, la palabra del Señor, dice, de cierto os digo, dice, entre los que nacen, dice, de mujer, no se ha levantado otro mayor, dice, que Juan, dice, el Bautista, dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, dice, el reino de los cielos, dice, sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Como podemos ver aquí, hermanos, dice la palabra de Dios, ¿vea? Dice, él dice que desde, no se había levantado alguien mayor, dice, que Juan, dice, el Bautista, ¿vea? Y como vemos, ¿vea?, a Juan desde un principio se le da ese nombre, y Jesús honra ese nombre, ¿vea? No le dijo simplemente Juan, o lo denominó de otra forma, le dijo el Bautista, ¿verdad? Entonces, vemos aquí, hermanos, que después, ¿verdad?, vemos que él comienza a bautizar, pero vemos también que el nombre Bautista es el único nombre, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento que se aplica a discípulos, ¿verdad?, bautizados, ¿verdad? A discípulos bautizados. Entonces, ¿por qué? Existen muchos nombres que se pueden aplicar bíblicamente a los creyentes sin el bautismo bíblico, ¿verdad? Pero aquí ven, por ejemplo, discípulos, ¿verdad?, hermanos, hijos de Dios, ovejas, santos, ¿verdad?, cristianos, pero el único nombre que define a un discípulo bautizado es el nombre Bautista, ¿verdad? Entonces vemos aquí que ahí en Juan capítulo 4, ¿verdad? Juan capítulo 4, versículo 1, ahora Evangelio de San Juan capítulo 4. Dice en el versículo 1, dice, cuando pues el Señor, dice, entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace, dice, y bautiza más discípulos, dice, que Juan, ¿verdad? Dice, bautiza más discípulos que Juan, ¿verdad, hermanos? Y aquí dice, el único nombre que define un discípulo bautizado, ¿verdad?, es el nombre Bautista, porque realmente, hermanos, vemos que la palabra de Dios, Juan, ¿verdad?, fue el Bautista, se le llamó antes, pero también, ¿por qué? Porque era el que venía y comenzó a bautizar, ¿verdad? A bautizar, ¿verdad, hermanos?, a todos los que se arrepentían, ¿verdad?, a todos los que creían, ¿verdad?, en la palabra que él predicaba. Él predicaba acerca del arrepentimiento, ¿verdad? Y todos los que creían,
en esa palabra, ¿verdad? Venían y eran bautizados, ¿verdad? Por Juan el Bautista, ¿verdad? Después de eso, ¿verdad? Vimos que los discípulos también comenzaron a bautizar, pero hermanos, vemos también, ¿verdad? Ahí en lo que vemos, ¿verdad? Los que entendemos, hermanos, en la palabra de Dios, ¿verdad? Que por qué, ¿verdad? Juan el Bautista hacía discípulos, bautizaba, Jesús hacía discípulos y mandó a sus apóstoles bautizarlos, ¿verdad? Ahora, antes de que Jesús se ascendió al cielo, él mandó a sus iglesias que hagan y bauticen a sus discípulos hasta que Él venga. Hermanos, entonces aquí vemos, ¿verdad, hermanos? Que Juan, ¿verdad? Bautizó también a los discípulos, o sea, a los apóstoles. Después los apóstoles bautizan ellos, ¿verdad? A los demás. Entonces, pero todo surge, ¿verdad? Desde Juan el Bautista. De hecho, después vamos a ver más adelante, ¿verdad? Un versículo donde menciona que una de las cosas que se necesitaba para ser un apóstol era que hubieran pasado por el bautismo de Juan, ¿verdad? De Juan el Bautista. Después lo vamos a ver, ¿verdad? Con un versículo que menciona eso. Entonces, vemos, hermanos, ¿verdad? Que los demás, ¿verdad? Vemos que nosotros, ¿verdad? Como Juan el Bautista, él no bautizaba, hermanos, ¿verdad? A los que no eran creyentes, o los que no habían creído, o los que no se habían arrepentido. ¿Ok? Entonces de Juan vemos, ¿verdad? Que la palabra de Dios menciona ahí en Mateo capítulo 3, dice la Biblia, versículo 7, Mateo 3, versículo 7, dice allí, hermano, dice, al ver, dice, que muchos de los fariseos, dice, de los saduceos, venían a su bautismo, dice, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a oír de la ira venidera? Y luego le dice ahí, dice, haced pues, dice, frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Entonces dice la Biblia que venían los fariseos cuando él hablaba acerca del juicio de Dios que venía, ¿verdad? Y ellos venían y se bautizaban. Entonces él les decía que el bautismo, ¿verdad? Cuando se bautizaban ellos tenían que hacer frutos dignos de arrepentimiento. O sea que lo que mostraran era de que de verdad se habían arrepentido. No se bautizaban por el juicio, sino que se bautizaban porque se habían arrepentido. Entonces el resultado iba a ser, ¿verdad, hermanos? Que iban a dar frutos dignos de haberse arrepentido. Entonces aquí vemos, hermanos, que es muy importante entender que Juan era así, ¿verdad? Su doctrina, ¿verdad, hermanos? Entonces, ¿de dónde viene, ¿verdad? Esa doctrina que como bautistas nosotros realmente tenemos, ¿verdad, hermanos? Todo viene desde allí, ¿verdad? Desde la base bíblica, desde la predicación de Juan el Bautista, y luego después, hermanos, vea, nuestro Señor Jesucristo, vea lo que siguió haciendo los apóstoles, vea lo que siguieron haciendo los discípulos después de los apóstoles. Y entonces vemos, hermanos, que la gran diferencia, vea, de los bautistas con otras iglesias, hermanos, es que algunas iglesias bautizan para salvación, ¿verdad? Para salvación. O sea, muchos dicen, bueno, te bautiza para perdón de tus pecados, ¿verdad? Y el agua no puede limpiar pecado de nadie. Entonces el bautismo es simplemente un paso de obediencia, pero ya como hijo de Dios, al haberse arrepentido, ¿verdad, hermanos? Entonces aquí vemos, ¿verdad, hermanos? Que la gran diferencia es esa, y es muy importante entender, hermanos, que una persona, vea, hermanos, que nosotros bautizamos, tenemos que hablarle primero de su salvación. Si la persona entiende la salvación, vea, entiende su condición de pecado, vea, y ella misma confiesa, vea, que se ha arrepentido y recibido a Cristo como Salvador, vea, entonces viene lo que es el bautismo. Pero aquí, como mencionamos, Juan el Bautista dijo, bueno, hay que mostrar frutos dignos.
¿verdad? De arrepentimiento. Entonces ahí quería ver él en los fariseos que no venían huyendo de la ira para bautizarse y pensaban que así iban a ser salvos, sino que tenía que haber, ¿verdad?, un cambio, ¿verdad?, en sus vidas, ¿verdad? Entonces eso es lo que Juan el Bautista predicaba, ¿verdad? Entonces el nombre Bautista es un nombre que hace una distinción, como mencionamos, ¿verdad? Los distintivos bautistas, el nombre Bautista es que hace una distinción, distingue a los que practican solamente la inmersión de todos aquellos que no la practican. Como bautistas, ¿verdad, hermanos? Practicamos la inmersión, ¿verdad? Como la Biblia menciona, ¿verdad? Que Jesús fue bautizado, ¿verdad?, bajo agua, sumergido. De hecho eso dice la Biblia, ¿no? Es sumergido, ¿verdad? No es por aspersión, echándole agüita en la cabeza, ¿verdad? Es por inmersión, sumergido bajo agua. Distingue a los que bautizan, ¿verdad? La gente salva de todos aquellos que no lo hacen, lo que acabamos de ver, ¿verdad? Que bautizan a gente salva, a gente que ha recibido a Cristo como Salvador, ¿verdad, hermanos? Y distingue a los que rechazan el bautismo infantil de aquellos que lo reciben, ¿verdad? Como bautistas, hermanos, nosotros no creemos, ¿verdad? Creemos que un niño no debe ser bautizado, un bebé no debe ser bautizado, y es uno de los ataques más fuertes que tuvieron, ¿verdad?, los anabautistas. Después vamos a ver acerca de eso más adelante, ¿verdad, hermanos?, acerca también de lo que fueron los reformadores, porque la Iglesia Católica bautiza niños, y muchos de los reformadores también bautizaban niños, ¿verdad? Hablando de Lutero, Lutero no dejó esa práctica, ¿verdad? Lutero siguió bautizando niños. Entonces, aquí vemos, hermanos, ¿verdad?, que lo que distingue a un bautista es que nosotros rechazamos esa práctica porque no es bíblica, ¿verdad? No es bíblica. Entonces la Biblia dice que Juan predicaba y los que se arrepentían venían a su bautismo, ¿verdad? El Señor Jesucristo, ¿verdad?, predicó, ¿verdad?, acerca del reino. Los apóstoles bautizaban a quienes creían acerca del reino, creían en la palabra, venían y se bautizaban. Ahora vemos, hermanos, que aún nuestro Señor Jesucristo no tenía que hacerlo, pero lo hizo para cumplir la ley, ¿verdad? También fue bautizado por Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces vemos, hermanos, ¿verdad?, que tenemos que entender nosotros por qué somos bautistas. Realmente no es para agrandar, podemos decir, una religión, porque no se trata de eso, ¿verdad? ¿Por qué se nos llama a nosotros? Porque de hecho vamos a ver más adelante que no es un nombre que un grupo dijo, bueno, vamos a ver, nos vamos a poner de acuerdo qué nombre vamos a ponerle a nuestro grupo, ¿verdad? No, sino que fue que los mismos, ¿verdad, hermanos? Los mismos que estaban en contra de la práctica, ¿verdad?, de los anabautistas, le dijeron así como burlándose, ¿verdad?, como de una forma, ¿verdad, hermanos? No estaban de acuerdo a la práctica, le decían anabautistas, le decían, hermanos, que eran, ¿verdad?, rebautizadores, porque bautizaban a los que se arrepentían, aunque ya de niños habían recibido el bautismo de niños, de infantes. Entonces que este grupo, ¿verdad, hermanos? Que se le llamó anabautista, que de hecho, ¿verdad, hermanos?, siempre deberíamos haber tenido ese nombre, porque practicamos. De hecho, esto no es una religión, sino por la práctica, lo que hacemos, ¿verdad, hermanos? Por lo que hacemos, por lo que creemos, ¿verdad? Es que se debe llamar bautista, ¿verdad? El que es bautista debe, hermanos, practicar lo que la Biblia dice, ¿verdad? Lo que Juan el Bautista predicaba, lo que el Señor Jesucristo predicaba, porque todo está basado en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí vemos, hermanos, también, ¿verdad? El nombre, ¿verdad? El nombre Bautista es un nombre que representa a un pueblo separado, ¿verdad? El nombre Bautista es un nombre que representa a un pueblo separado. Y allá en Lucas capítulo 12, 51. Lucas 12,
¿Qué dice el Señor Jesucristo, hermanos? Todo lo que nosotros basamos, hermanos, tiene que estar basado en la palabra de Dios, toda nuestra fe, nuestra práctica. Dice ahí, hermanos, dice, pensáis que he venido para, dice, dar paz en la tierra, os digo no, sino, dice, disensión, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Ahora, cuando vemos aquí, hermanos, lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Cuando habla de un bautista o se le predica a un bautista, alguien que fue bautizado, ¿verdad, hermanos? Y que ahora es un creyente, alguien que sigue al Señor, ¿verdad, hermanos? Y sigue la práctica de la palabra de Dios, no quiere decir que siempre vamos a estar, hermanos, en un camino de color de rosa, de lechos, y eso no, porque va a haber, dice la Biblia, división. Porque por tu práctica, por tu fe, por tu creencia, hermanos, aún a veces familia van a estar contra nosotros. Nosotros no vamos a estar contra ellos, vamos a orar y los vamos a amar. Pero déjame decirle, dice la Biblia que hay separación, ¿verdad? Hay separación. Y desde este principio, aquí cuando vemos, ¿verdad, hermanos? Estarán divididos. 3 contra 2, 2 contra 3, ¿verdad? A muchos tal vez les pasó esto, a mí me pasó, ¿verdad? Hermanos, en mi hogar, en mi familia misma, ¿verdad? Mi familia no estaba de acuerdo con lo que yo creía, pero yo no, ¿verdad? Yo tenía que orar por ellos, pero no seguir haciendo lo que ellos querían para agradarle a ellos, ¿verdad? Que eran inconversos. Entonces yo tenía que hacer lo que Dios me decía y orar por ellos, ¿verdad, hermanos? Y confiar en el Señor, que el Señor iba a tener misericordia y iban a entender, ¿verdad?, el mensaje. Gracias a Dios hoy es diferente todo, ¿verdad?, con mi familia. Gracias al Señor, pero ¿qué tiene que hacer, ¿verdad, hermanos? Aquí vemos la separación, ¿verdad? Jesús dijo que el mundo lo aborrecía también y que su gente aborrecería igual, ¿verdad? El mundo aborrece al cristiano, como dice la palabra de Dios, que quiere vivir una vida piadosa, que quiere vivir una vida agradable a Dios. Entonces, hermanos, déjame decir, estamos en este mundo, debemos ser sabios, debemos ser prudentes, debemos ser amables, debemos amar, a los que no conocen al Señor. Nosotros sabemos que si nos aborrecen o buscan algo mal en contra de nosotros como creyentes, sabemos por qué lo hacen, porque no conocen al Señor. Pero no creamos que siempre nos van a aplaudir o que siempre vamos a ser bien recibidos, en este mundo, no siempre vamos a ser bien recibidos, hermanos, porque el mundo ama lo suyo, y nosotros como cristianos, amamos lo que a Dios le agrada. Entonces, el nombre bautista significó separación del mundo para el primer hombre que lo usó, Juan el Bautista. Fue muerto por no ceder, en la cuestión del divorcio. ¿Sabes tú que Juan el Bautista no cedió en sus convicciones? Y él fue muerto por eso mismo. ¿Sabes que él le decía a Herodes, que no le era, lícito tener la mujer de su hermano? ¿Por qué? Se ve que se habían separado y se había juntado con el hermano, Entonces, por eso le odiaba a esta mujer que era Herodías, le odiaba, a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista estaba firme en su convicción, no está bien, Entonces, déjame decirlo, eso lo llevó a la muerte, a la decapitación, por defender sus convicciones. Entonces, hermanos, Juan el Bautista, nos puso ese ejemplo a nosotros como creyentes, hermanos. Y esto no va, hermanos, de decir, bueno, es que los bautistas, bueno, son muy, ¿cómo podemos decir? Santurrones, se creen mucho, que sabe qué. Hermano, es que es la Biblia, amén, es la palabra de Dios. Y debemos sujetarnos a la palabra de Dios, sea quien sea. Si es un cristiano que quiere agradar a Dios, hermanos, debe sujetarse a la palabra de Dios y a los principios bíblicos, Si es un cristiano que quiere y que ama a Dios, que quiere, hermanos, hacer las cosas bien para Dios, necesita sujetarse a la palabra. No por el hecho de que es bautista, por eso creemos y tenemos convicciones firmes en cuanto a la separación, sino es porque la Biblia lo dice.
Amén. Es porque la palabra de Dios lo dice. Entonces, vemos, hermanos, también el pueblo bautista siempre se separaba de los que no creyeron ni practicaron la palabra de Dios, ¿verdad? La Biblia habla, hermanos, en 1 Corintios 9, versículo 11, habla la palabra de Dios allí en 1 Corintios 9, 11, y aquí donde vemos, hermanos, la separación del cristiano, ¿verdad, hermanos? Que tiene que haber una separación. Si ya lo tienen ahí, dice el capítulo 9, versículo 11, rápidamente. 9:11, 1 Corintios 9:11. Ahí va, dice la palabra de Dios. 9:11. ¿Sí? No, me parece que no está ahí. No me dijiste señal, la de aquí, la boca de la Biblia. Me parece que apunté mal, hermanos, otra vez el versículo. Apunté los versículos, pero no apunté el capítulo. ¿Tá? Se las debo eso, después se los envío. ¿Tá? Bien, dice la Biblia, estamos viendo el punto, hermanos. El nombre bautista es un nombre que representa un pueblo separado. Después yo le paso el versículo, hermanos. Yo apunté mal, no apunté el capítulo. ¿Tá? Dice, y luego vamos a ver otra cosa. Todas las cosas, ¿verdad?, que promueven la unidad entre los bautistas producen división, ¿verdad? Ahora, tenemos que entender, hermanos, que como mencioné hace un rato, ¿verdad?, el bautista se separa del mundo, creemos en la separación del mundo y creemos en la separación doctrinal, ¿verdad? Separación doctrinal. Porque, querido hermano, a lo que yo voy, hermanos, es que la Biblia habla de un pueblo separado para Dios. ¿Qué quiere decir ser santos? Quiere decir separado para Dios, ¿verdad? Y la palabra santo, hermanos, ¿verdad?, es algo que Dios nos dice que es la voluntad de Dios, nuestra santificación, ¿verdad? Un versículo clave que yo le quería dar, hermanos, pero no lo apunté bien, yo se los paso luego, ¿tá?, para que no se quede así. Pero es importante, hermanos, ¿verdad? Como cristianos bautistas tenemos que saber, hermanos, no avergonzarnos de llamarnos bautistas, porque realmente los bautistas se identificaron por creer en la palabra de Dios, por no ceder a sus convicciones, fueron perseguidos, fueron, hermanos, por causa de no ceder a sus convicciones. Y hermanos, realmente, como menciono, si alguien conoce la historia de los bautistas, ¿verdad, hermanos?, y ama al Señor y quiere hacer la voluntad de Dios, no va a tener ningún problema de llamarse bautista. Amén, porque es lo que creemos, ¿verdad? Es lo que creemos. Creemos que Juan fue un tremendo hombre de Dios. El Señor nos habla, ¿verdad?, de las convicciones que Él puso para su pueblo, para el pueblo, un pueblo separado para Él, para que fuera una luz en este mundo, para que se sometiera a su palabra, para que siguiera, hermanos, ¿verdad?, el ejemplo, ¿verdad?, de estos siervos como Juan, nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles, ¿verdad, hermanos? Y realmente, hermanos, no hay otra cosa. Si a mí me dicen por qué eres bautista, yo tengo que saber por qué yo soy bautista. Entonces, esas son las cosas que yo quiero que poco a poco vayamos viendo. Ahora estoy introduciendo nada más un pequeño estudio, ¿verdad?, de esto, ¿verdad? Pero después vamos a ver un poquito más de la historia de los bautistas para que realmente vayamos viendo, ¿verdad?, cómo surgió, ¿verdad? Como vemos, hermanos, la reforma, ¿verdad?, no viene, como mencioné hace rato, no vienen los bautistas de la reforma, ¿verdad? Los bautistas vienen mucho más. Protestantes, cuando se dice protestantes, ¿verdad?, son los que protestaron ¿contra quién? Contra la Iglesia Católica, ¿verdad? Ahora, no quiere decir, hermanos, que en la Iglesia Católica, o sea, dice reformadores, o sea, que estaban reformando la Iglesia. Entonces quiere decir de que la iglesia falló en ese asunto,
porque Cristo dijo que nada puede contra la iglesia, ni las puertas del Hades van a prevalecer contra la iglesia. Entonces, cuando se menciona que se reformó la iglesia, quiere decir que la iglesia había dejado, al Señor, y que la iglesia se había desviado, algo similar como dicen los mormones, Los mormones dicen, que la iglesia había apostatado, y que Dios dice que un ángel le habló, a José Smith, y que él vino para nuevamente, levantar la iglesia que se había apostatado. Entonces, el Señor quedó mal la iglesia entonces, No, hermanos. La iglesia católica no tiene que ver nada con la iglesia verdadera de Cristo, porque la iglesia verdadera de Cristo siempre existió. Siempre existió. O sea, que Roma haya hecho, o haya, hermanos, que a través de Constantino se haya formado la iglesia católica, es una cosa, pero cristianos, hermanos, la iglesia siempre estuvo firme, no estuvo de acuerdo con las cosas que practicaba la iglesia católica, bautizando a personas simplemente porque el emperador lo decía, se bautizaban para agradar al emperador, pero realmente no había un arrepentimiento. Entonces la iglesia siempre existió, siempre ha existido y existirá, hermanos, hasta que Cristo venga por ella y nos lleve con él, Entonces ahí donde vemos, hermanos, la convicción del grupo, hermanos, de cristianos que no cedieron a sus convicciones, no cedieron, hermanos, sino que se pararon firmes, se pararon firmes por el Señor y por su palabra. Entonces, vamos a ir viendo, hermanos, después otro estudio más, hermanos, acerca de este tema de los bautistas. Vamos a continuar en la escuela dominical, ¿ok? Vamos a dejar hasta ahí, en un rato se nos acaba el video, y vamos a una pausa y después vamos a entrar a la otra sesión, ¿ok? Vamos a orar, hermanos, vamos a orar, ¿ok? A ver si nos guías, hermano, nos guías en oración. Nuestro Señor, gracias te damos de estar aquí. Tú, ya en el tiempo de la primera iglesia y aún antes, durante Israel, tú siempre dijiste que tú conservabas para ti un remanente fiel. Damos gracias, Señor, de poder contarnos entre tus siervos y esperamos que realmente seamos encontrados fieles delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Muy bien, hermanos. Amén. Qué bendición. Bueno, ahí yo sé que no pueden, tienen que estar en su casa nada más. Pero bueno, gracias a Dios, hermano, por este medio, gloria al Señor por eso. Si quieren pueden conectar su audio pueden conectar su audio y tener compañerismo, a platicar. A ver, vamos, ¿de dónde se conecta? De acá, ¿no? No, el otro. El otro, ahí está. Ahí está. Muy bien. No. Ahí está, ya estaba así, ahora sí. Aquí está el técnico, ya me enseñó ya. ¿Te gustó? ¿Qué platica, Andrés? ¿Cómo está todo por ahí? Muy bien, gracias a Dios. ¿Sí? Solo no podemos salir de Florida. Está. ¿Estás ahora, estás ya en Florida o Montevideo? En Florida. En Florida, está. Este es mi cuarto. Bien. Qué bueno. Qué bueno, hermano, está. Pero hoy no trabajas, ¿no? No, ya libre. Amén. Qué bueno, hermano, amén. Qué bueno que te puedas conectar. Gracias. Amén. No sé a quién se le ocurre la idea, pero está bueno. Está bien, hermano, muy bien.